Hola, buenos días. Buen día, ingeniero. Eh, bueno, continuaremos con el tema que estamos desarrollando. Estamos haciendo sobre clasificación de suelos, ¿no? Hola. Sí, ingeniero, se escucha. Habíamos visto la clasificación de suelos según norma ASTO. Ahora vamos a ver una norma que ya no está en vigencia, pero sin embargo, este sistema de clasificación de aeropuertos dio origen a la norma SUB. Entonces, este sistema fue propuesto en el año 1942 por Arthur Casagrande, de la Universidad de Harvard. Y lógicamente fue más utilizado, digamos, para construcción de aeropuertos. Y lo mismo ya se utilizaban la malla número 200 como límites para poder clasificar los suelos en suelo granular y suelos finos. Y entonces lo descartable de este método, que ya no está en vigencia, es que podemos utilizar la misma nomenclatura que se utiliza en el sistema SUB y en norma ACTM. Por ejemplo, cuando hablamos lógicamente está de la nomenclatura del idioma inglés, donde decimos, por ejemplo, SF, ¿no es cierto?, arenas con finos, que no califican como SC. S significa sand, C es clay, arcilla. Equivalente aquí sand es finos. M son suelos inorgánicos que se consideran finos, o también como limos. H es de suelos de alta compresibilidad, en inglés high compressibility. L es de baja compresibilidad, low compressibility, baja. C, cimentación, o también llama clay, es arcilla. F, finos. Entonces, lógicamente que esto también, algunas letras se unen entre ellas, por ejemplo, por así decir. Después la calificación, si es malo o bueno también, ¿no?, en el sistema. Entonces, ya, aquí, por ejemplo, G, que se integraba, es arena o suelo arenoso en español. W, bien graduado. M, limo orgánico o arena fina. P, pobremente graduado o mal graduado también. C, arcilla inorgánica, o limo y arcilla y mezclas de arcillas con alto contenido de materia orgánica. L es baja o mediana compresibilidad. H es alta compresibilidad. Bueno, y luego, lógicamente, las clasificaciones que se va llevando ya es dependiendo, digamos, de las subdivisiones que los suelos pueden clasificarse, por ejemplo, con estas letras. Bueno, todo radica en lo siguiente. Cuando ya entramos al sistema SUB, lógicamente como base, que va a haber el sistema de aeropuertos, que ya no está en vigencia, pero sí nos sirve más que toda la nomenclatura que se maneja. Entonces, en este sistema, dijimos en la anterior clase que los suelos se dividen en dos grandes grupos, que son suelos granulares y suelos finos. Entonces, aquí tenemos una raya divisoria que indica toda partícula mayor al 50% de la malla 200 viene a ser suelos de partículas finas. Pueden ser CH, arcilla de alta compresibilidad. M es limo de alta compresibilidad. El limo inorgánico, arcilla limosa, con de baja plasticidad. Cl es igualmente arcilla inorgánica de baja y mediana plasticidad. IML también limo orgánico que puede ser polvo de roca, limos arenosos o arcillas finamente plásticos. Después de aquí, cuando queda más del 50% de la malla 200, tenemos justamente los suelos granulares, SC,
arena con arcilla o arena arcillosa, como quieran, arena limosa, arena mal graduada, arena bien graduada, grava con arcilla o grava con arcillosa, y GM que es, grava con arena o limo, GP grava mal graduada y grava bien graduada. Bueno, en el ejemplo que anteriormente hicimos, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, no sé si han clasificado, pero para usar la tabla, lo primero que tenemos que ver, ¿cuántos por ciento le pasa la malla 200? No me acuerdo, en la anterior clase estábamos viendo, pasaba más del 50%, creo, ¿no? o menos del 50% de la malla 200, ¿no? ¿Verdad? En el ejemplo que estábamos haciendo en la anterior clase. El 60%. ¿Cuánto por ciento pasaba la malla 200? Menos del 50%, creo que. Bueno, de todos modos, vamos a indicar cómo se utiliza esta tabla. Es lo mismo que en el caso de suelos, en sistemas. Fíjense, supongamos que estemos en este. Ahora sí, suelo fino es más fácil clasificar porque podemos utilizar esta carta de plasticidad. Simplemente con el valor del límite líquido y límite plástico intersectamos el punto donde cae ahí, ese punto es el material que se indica. Y una que hay acá va a ser arcilla de baja compresibilidad. Si la que hay aquí va a ser, ¿no es cierto?, materia orgánica con arcilla. Lo va de baja compresibilidad y así. Una que hay en esta zona será CH, arcilla de alta compresibilidad. Bueno, y en el caso de las arenas, fíjense ustedes, dice por ejemplo aquí, más de la mitad del material es obtenido en la malla número 200. Entonces, pueden ser arenas como pueden ser gravas. Las arenas, dice, son más de la mitad de la fracción pasa por la malla número 4. En ese caso pueden ser SC, SM o SP o SW. Ahora, en este caso, si más de la mitad de la fracción gruesa es detenido en la malla número 4, entonces necesariamente son gravas con arcilla, gravas con limo, gravas con arena o gravas bien graduadas, obviamente graduadas o gravas bien graduadas. Eso va a depender justamente que para poder calificar si es mal o bueno, nos basamos en esto. En la curva granulométrica vamos a sacar el D30, que es este de aquí, de sub 30, de sub 10 y de sub 60. Entonces, de sub D30 al cuadrado entre D sub 10 y D sub 60, si está en este rango de 1 y 3, significa que el suelo está, o el material que estamos analizando, está bien graduado. Si difieren de 1 y 3, entonces está mal graduado. Y nos pasamos justamente, este es un parámetro de ayuda para poder identificar si está bien graduado o mal graduado. Entonces, esto más que todo lógicamente aquí no es como el sistema ASTO, que el sistema ASTO el índice de grupo es identificar, que nos permite exactamente clasificar en diferentes grupos. O sea, es mucho más simple el manejo. Pero aquí, lógicamente, nos estamos pasando con la ayuda de esto. Siempre por eso es conveniente que las mallas que se utilicen para la granulometría, entonces hay que hacer un poco más, mayor cantidad de mallas para tener estos valores. Bueno, pero aquí igualmente, como estas son ayudas, fíjense, y tenemos, por ejemplo, cuando son gravas o arenas. Pueden ser gravas mal graduadas, bien graduadas, perdón, grava mal graduada, arena bien graduada o arena mal graduada. ¿Cuándo ocurre eso? Si menos del 5% del material pasa a través de la malla 200. Indica, ¿no es cierto?, que P es pobremente graduado. Depende de los valores como le estaba diciendo, de sub U y de sub C. De eso depende calificar si bien o mal. Esto si pasa menos del 5%, son directamente gravas. Ahora, gravas y arenas.
Estos suelos se clasifican así si más del 12% pasa el material a través de la malla 200. Y la designación limo o arcilla se determina después de hacer los valores del límite líquido y límite plástico. Y lógicamente también utilizando la malla número 40, ¿no? Si tiene grado o no, sí. Entonces, utilizando los criterios de la carta de plasticidad que se indican en el cuadro C11. Entonces, eso pueden ser GM, grava con limo, grava con arcilla, arena limosa o arena arcillosa. Así tenemos igualmente aquí las gravas y las arenas se pueden clasificar en GW. También pueden utilizar doble nomenclatura. Y esto solo ocurre cuando si entre 5 y 12% del material pasa a través de la malla número 200, pues puede llevar doble nomenclatura. Entonces, fíjense aquí, le está diciendo grava bien graduada. Cuando va esto, quiere decir que también puede ser grava con arcilla. Casi está en el límite. Y decimos arena bien graduada, aquí decimos tendiendo a ser arena con arcilla. Aquí decimos lo mismo, grava bien graduada, tendiendo a ser grava con arcilla. Eso ocurre cuando si entre el 5 y 12% del material pasa a través de la malla 200. Los suelos se consideran de grano fino si más del 50 pasa la malla número 200. Eso es lo más simple. Puede ser ML o LCL. ¿Cuándo ocurre eso? Si los límites líquidos son menores a 50%, se escribe directamente con este prefijo L, quiere decir baja. Entonces el limo es de baja compresibilidad. Este es arcilla orgánica de baja compresibilidad o arcilla de baja o mediana compresibilidad. Cuando pasa más del 50%, ¿no es cierto?, del límite líquido, entonces viene a ser MH o H o CH. Lógicamente, para corroborar, digamos, cuando usamos este cuadro, si tenemos dudas, entonces recurrimos a esto si estamos en estos grupos, ¿no?, que nos sirve como ayuda, con los porcentajes que pasan por la malla 200. Entonces, el sistema, la CTM y el SUB son similares. Bueno, después cuando hablamos, por ejemplo, a veces es necesario conocer el tipo de material, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el campo. ¿Qué se llama tenacidad? La tenacidad se entiende como la consistencia cerca del límite plástico. La potencialidad de la fracción coloidal, o sea, las arcillas bien finas, esa coloidal arcillosa en un suelo identifica por la mayor o menor tenacidad del rollito al acercarse al límite plástico. O sea, cuando tiene este material, cuando las arcillas son coloidales, son muy finos, entonces no se rompe fácilmente, eso se llama tenacidad. Podemos hacer rollitos de menos de 1 milímetro y sigue siendo rollito, no se rompe. Entonces eso es la tenacidad que tiene un material. Cuanto más pueda hacer un rollito de menor diámetro y no se rompe, entonces quiere decir que tiene más tenacidad, pero también tienen mayor cantidad de material fino. Por ejemplo, aquí decimos la debilidad del rollito en el límite plástico y la pérdida rápida de coherencia de la muestra, el límite, indica la presencia de arcilla inorgánica de baja plasticidad de material como la arcilla de tipo caolín. El caolín no es muy activa, en cambio, y tenemos una diferencia, el material con la homocionita, por ejemplo, es entonces bastante activa. Por consiguiente, esto se va a comportar con mayor tenacidad que el caolín. Después otro ensayo que se hace en el campo es lo siguiente.
Estoy hablando de una clasificación visual, por si acaso. ¿Bien? Pongamos que no tienen tabla, no tienen nada, pero quieran saber si tiene mucho fino o poco fino. Entonces, que se hace este ensayo que se llama dilatancia y reacción al agitado. Por ejemplo, si preparamos una muestra de suelo, se golpea con la mano, obtenemos diferentes reacciones. Una reacción positiva consiste en la aparición de agua en la superficie de la pastilla, la cual cambia adquiriendo una consistencia lustrosa. O sea, cuando pasamos de una mano a otra mano, inmediatamente pasa, ¿no es cierto?, a que en la superficie del suelo aparece una película de agua, eso significa que ese suelo que tiende a ser más granular. Cuando la pastilla se aprieta entre los dedos, el agua y el luto desaparecen en la superficie. La pastilla se vuelve tiesa y finalmente se agrieta y se desmorona. La rapidez de la aparición del agua durante el agitado y su desaparición durante el apretado sirve para identificar el carácter de pinos en el suelo. Cuando la arena fina y limpia da una reacción más rápida, o sea que si apretamos inmediatamente para hacer agua entre los dedos, pues más brillo también sobre la superficie de la porción de arcilla que uno maneja, perdón, del material que maneja en la mano. En cambio, las arcillas van a tardar que aparezca esa reacción, no aparecen inmediatamente, en forma que la apretemos con la mano, no aparece fácilmente el agua, pero que tarda un tiempo para aparecer. Entonces, cuanto más tiempo tarde, quiere decir que el suelo tiene mayor cantidad de pinos. Bien, entonces eso sería más o menos un reconocimiento a los suelos en el campo. Por ejemplo, hay otra forma de saber identificar, por ejemplo, si tenemos un suelo que está en condiciones naturales, queremos saber si tiene mucho fino o si tiende a ser suelo granular. ¿Cómo se hace con eso? Hay dos formas. Uno puede hacer un corte con una navaja y si la navaja, no, lógicamente es un corte rápido, y si en el corte aparece una superficie lustrosa uniforme, significa que tiene harto fino. Y si aparece irregularidades en la superficie de corte, quiere decir que ese suelo tiende a tener suelos granulares. Es así. Lo mismo con el dedo, con la uña. Agarramos una superficie de un suelo, cortamos un poquito y pasamos la uña en forma rápida, ejerciendo presión. Si esa superficie donde fue pasado con la uña es totalmente lustrosa y no tiene irregularidad, es un suelo de alta plasticidad. Y si en caso tuviera alguna protuberancia o un desprendimiento pequeño, entonces significa que ese suelo no tiene mucha plasticidad. Son reconocimientos que se hacen en el campo. Bueno, por último vamos a ver otro sistema que se maneja muy poco en nuestro medio, pero es conveniente saber. Este método fue desarrollado primordialmente para el diseño de pavimentos de aeropuertos y adoptado por la Fuerza Armada, por la Federal Aviación, por la Agencia Federal de Aviación, que se llama FAA. Esto fue propuesto en el año 1944, justamente en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es parecido o sea, casi utiliza la misma malla que el sistema SUT. Entonces utiliza, fíjense aquí, originalmente este sistema de FAA utilizaba la malla número 10, 60 y 270 y los límites de plasticidad. Ahora se utiliza la malla número 10, 40 y 200, además los límites plásticos, etc. ¿No? El límite líquido y el límite plástico. Y además toma en cuenta, ¿qué cosa? Las condiciones, aquí por ejemplo, podemos ver. Antes que nada, en esta clasificación se clasifica desde el E1 hasta el E3. El E1 es el mejor suelo, la base, por decir, entre
Cuando va subiendo este índice, el suelo va empeorando hasta el E13. Entonces los suelos granulares son generalmente desde 1 hasta 4. Desde el E5 hasta el E12 son materiales finos. El E13 es casi turba, un material que no sirve para obras de ingeniería. Entonces en este sistema también, o sea, lo que decíamos, la E13 es una turba de detrito que equivale a un suelo A8 en sistemas que no utilizamos en construcciones más para agricultura. Bien, entonces, ahora, para clasificar, por ejemplo, los suelos, ¿no es cierto? Según la figura 51, tenemos un abaco que enseguida voy a mostrar, se puede utilizar para clasificar los suelos finos a partir del E6 al E12. Estoy refiriendo a esto. Para clasificar este suelo directamente trabajamos con índice de plasticidad y el límite líquido. Donde intersectamos el punto donde cae, ahí es el tipo de suelo que corresponde. Puede ser el 10, el 12, el 9 y el 7. Entonces, esta carta se utiliza solamente para suelos finos, no para suelos granulares. Entonces, si queremos clasificar los suelos, aquí les mandé una fotocopia de esto, no sé si recibieron. Hola. Sí, ingeniero, ya lo pasó al auxiliar. Lo pasamos, ¿cierto? Entonces, en esta tabla, fíjense, esta es la tabla principal para poder clasificar el suelo. Como les decía, tenemos los tamices de número. Aquí tenemos el número 10, 40 y 200, tres medios, y las propiedades plásticas del suelo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo mismo que el otro, o sea, en este caso clasificamos el suelo, ¿no es cierto?, desde arriba para abajo. Desde el E1 hasta el E5, se puede decir que son suelos granulares. Y de ahí para abajo, los suelos se van haciendo cada vez más finos. Y también, si se fijan ustedes, este es igual que en los sistemas. Lo que van a hacer es hacer coincidir las especificaciones que está diciendo la tabla. Además, este sistema toma en cuenta las condiciones climáticas del lugar. Por ejemplo, dice lo siguiente. En esta parte, fíjense su cuadro, porque aquí no se ve muy bien. Aquí dice, por ejemplo, 40, aquí, ¿no? Supongamos que tenemos de E1, grupo E1. Entonces graba, ¿no es cierto?, cuando el porcentaje de la malla número 10 son mayores de que va de 0 a 45. Y la gran de gruesa admite hasta 40, en el número 40. Ella admite hay un signo más. Eso quiere decir 40 o más. Pero si, como ustedes, con la gravimetría que tengo, estoy haciendo coincidir, igual que en sistemas, ¿no? Si me da 39 ya no corresponde a este grupo, entonces tengo que bajar a otro grupo, bajo al E2. Y sigo haciendo el encasillamiento que me dé. Entonces, supongamos, por ejemplo, en el grupo E4, digamos, por ejemplo, aquí está en blanco, admite cualquier valor. Después dice aquí, limo y arcilla, ¿no es cierto? Está diciendo que debe ser un porcentaje menor a la malla 200, dice 35, un signo menos, eso significa que solamente admite hasta 35. Y si está menos de 35 ya no corresponde a ese grupo. Igual el límite plástico está diciendo que el límite líquido debe ser 35 o menos. Si es 36 ya no corresponde a ese grupo. Igualito que en el sistema este. Índice de plasticidad también dice 10 o menos. Ahora si fuera 11 ya no corresponde a este grupo. Entonces tenemos que ir buscando sucesivamente en cuál de los grupos encasilla con todos los datos que tengo. Además, toma en cuenta
la categoría como subrasante. Habla de buen drenaje y drenaje pobre. Por ejemplo, cuando supongamos que el espesor del pavimento tiene 15 centímetros, digamos, y la helada, estas lógicamente regiones frías, y tienen humedad del suelo, si la helada tiene mayor al espesor del pavimento, se considera helada severa. Si el congelamiento de hielo no fue menor que la capa de herradura, entonces decimos que poca helada, o sin helada. Entonces ahí, por ejemplo, estamos considerando las condiciones climáticas y el tipo de drenaje. Supongamos que estamos con el suelo E1. Me está dando, cuando el suelo tiene buen drenaje, me dice FA y RA. ¿Qué significa eso? De que es adecuado para obras de pavimento flexible y pavimento rígido. Si tuviera helada severa, también me sigue calificando como FA, RA. Ahora, si tuviera drenaje pobre, sin helada, me sigue calificando FA, RA, también con helada severa, FA, RA. Pero ¿qué ocurre si nos vamos un poco más abajo? Fíjense en el E4. Ya me está diciendo, cuando hablo buen drenaje, sin helada, dice, para pavimento flexible es B1, ya no califica tan bien, ya está empeorando. Y pavimento rígido, sí, todavía sigue calificando como RA. Y si con helada severa, me califica nomás como F1 también y RA. Pero si tengo drenaje pobre, me califica como F2. Cuando aumente ese índice, quiere decir que va empeorando el suelo. Y también para el pavimento rígido ya es RB, si tiene drenaje pobre. Y si es con helada severa, ya me califica F3. Y también para el pavimento rígido me califica RB. Pues cuando estos índices van aumentando, quiere decir que va empeorando la calidad del suelo para los fines que estamos persiguiendo. Como les digo, esto es más aplicado a aeropuertos y carreteras. Entonces, eso es la clasificación, digamos, mediante este sistema del FEA. Ahora, el abaco que creo que eran aquí, esto simplifica, porque aquí lo que estamos haciendo es una clasificación de suelos simplemente con los valores de índice de plasticidad y límite líquido. Donde intersecta, cae el punto, ahí es a ver aquí, en la figura, por ejemplo, aquí tenemos un ratito, aquí está el E11. La figura que les envié está claro, aquí no se ve, ¿no? Aquí es F11, E11, perdón. Aquí es E11. Y aquí es E10. Aquí es el E8. Y todo este es el E7. Y aquí viene a ser el E6. Entonces con los valores del índice de plasticidad y límite líquido intersectamos un punto, suponiendo que aquí hubiéramos tenido el valor de 40 y tengo un 20 el índice de plasticidad, tengo aquí intersecto aquí este punto, entonces este corresponde al E7. Entonces el E7, pues voy a ver ahí, me está diciendo, ¿cierto? Que si es con un buen drenaje, sin helada califica como F3, y es malo, como suelo de subrasante. También me da RB. Y si es con helada severa, entonces me va a dar, ya estábamos en el E7, me va a dar como totalmente malo, porque califica F7 y además R, ya no me sirve como material para el uso de la subrasante. De todos modos, aquí tiene un ejemplo.
se considera la tabla que les indiqué y van a calificar este suelo. Es clasificación. Y se denota la clasificación de este modo. Igualmente que el sistema ASTRO, el suelo corresponde al E5, pero califica F2 para pavimentos flexibles. Si es para el E2, entonces clasificarán, tendrán que poner el valor R. O si quieren también pueden poner aquí F2-R tanto, porque clasifica, para pavimentos flexibles califica esto y para pavimentos rígidos califica la calificación para ambos casos. Entonces con este cuadrito que ven aquí, contemos haciendo la práctica, vamos a ver esto, el ejemplo. Entonces aquí simplemente hacer coincidir con los valores que me está dando en el cuadro. Bueno, eso sería en cuanto a todo lo que es clasificación de suelos. Lo importante de este tema es que tienen que saber el sistema ASTO, el sistema SU, que es igual a la ACTM. Esta de la FA es más, muy esporádicamente se utiliza este sistema. Ahora, el sistema USDA nunca lo usamos. Pero sin embargo, hay otras normas, no solamente esta, ¿no? Hay muchos países, han hecho los alemanes, los argentinos, las normas de Irán, en fin, las normas de DIN, que son alemanas. Pero básicamente nosotros en nuestro medio usamos ASTO, SU, que es igual a ACTM, esos dos normas. ¿Verdad? Si tienen preguntas de clasificación. ¿Alguna duda, jóvenes? No hay manera. Ya. Nos vamos a entrar a otro tema, por favor. Los fenómenos capilares. Bueno, esto más que todo un conocimiento básico, ¿no es cierto?, de lo que es la capilaridad. Todos los materiales de la naturaleza poseen fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas pueden ser denominadas de cohesión para las fuerzas moleculares internas y de adhesión para el caso de atracción entre moléculas de materiales diferentes, tales como el agua y el vidrio. A ver, aquí, ¿por qué estamos hablando de esto? En la naturaleza, si nosotros comparamos, por ejemplo, una partícula de mercurio con agua, la pregunta es, ¿por qué el mercurio no moja el suelo? ¿Quién me puede decir eso? Ustedes conocen el mercurio, ¿no es cierto? Porque su consistencia puede ser muy densa. Exactamente, su valor de cohesión es muy grande, o sea, la fuerza interna de cohesión es grande. Por eso es que el mercurio, si ustedes lo echan al suelo, se van a mantener esféricas, de diferentes tamaños, pero esféricas, no mojan al suelo. En cambio, el agua, si ustedes echan el agua, ¿qué va a pasar? Se dispersa, ¿verdad? Y inmediatamente moja cualquier superficie que toca. Entonces la diferencia es que la fuerza del mercurio tiene la fuerza de cohesión muy grandes, pero la fuerza de adhesión nula. En cambio, en el agua, lo contrario, la fuerza de cohesión es casi cero y las fuerzas de adhesión son muy grandes. Por eso el agua penetra a cualquier orificio, a cualquier espacio vacío que haya dentro del agua. Y por eso también es uno de los disolventes más grandes en la naturaleza que tenemos, el agua. En el agua podemos encontrar muchos compuestos químicos de minerales. Bien, entonces, justamente debido a estos efectos, ¿no es cierto?, el agua, por ejemplo, ¿por qué sube por los intersticios, por ejemplo, por
en forma, en una trayectoria laberíntica de un suelo. Si hacemos un corte, podemos encontrar una especie de tubos, los que llaman microscópicos, pero el agua asciende justamente por ese orificio que deja. Ahora, bueno, aquí también dice, esta propiedad de los líquidos explica en forma esférica de las gotas de agua en polvo, dice, aceitoso, y las gotas casi esféricas en gotas de mercurio, en láminas de vidrio. A ver, ustedes díganme, ¿será que el aceite moja al suelo? Teóricamente no, ¿no es cierto? Ni tampoco se junta con el agua, ¿no ves? Pero esa es una teoría que no se cumple al 100%. Por ejemplo, digamos, los hidrocarburos livianos sí se disuelven con agua. Por ejemplo, el aceite sulfonado, los aceites, digamos, ¿cierto? Que justamente ahora se utilizan algunos productos químicos para estabilizar suelos, porque se juntan con el agua y hacen que haya un intercambio catiónico. Entonces, eso se llama aceite sulfonado. Su nombre industrial lo han puesto como pez cóndor. Y eso es, entonces, eso moja más bien es diferente acción que el aceite común. O sea, teóricamente decimos que el aceite nunca se junta con el agua, pero sí, algunos aceites se juntan. Y justamente ese mismo aceite utilizan los torneros, por ejemplo, cuando ustedes ven una especie de leche para que no desgasten mucho la herramienta, es un aceite sulfonado. Bien, pero nosotros vamos a otra cosa, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fuerza de cohesión, hablamos de fuerzas moleculares internas grandes, como el caso del mercurio. Si hablamos de la fuerza de adhesión, vamos a hablar que la atracción entre moléculas de materiales, ¿no? Son diferentes, como el agua y el vidrio. Por ejemplo, digamos, si colocamos un tubo de vidrio, el agua va a ascender por el conducto del vidrio. Además está venciendo a las fuerzas gravitatorias, digamos, para que suba el agua. Entonces aquí le podemos ver, fíjense, tenemos aquí un corte, una zanja, y podemos medir, digamos, aquí está el nivel freático, a partir de aquí para abajo hay agua, aquí de este suelo está sumergido, y aquí tenemos el nivel freático, el agua ya tenemos aquí, tenemos humedad, aquí, hasta el nivel de saturación, el agua por capilaridad ha saturado hasta aquí. Y lógicamente después el agua sigue ascendiendo hasta una cierta altura, eso se llama nivel capilar. Entonces el agua subió desde aquí hasta aquí. Entonces eso se llama capilaridad. Bueno, si hacemos un esquema, hablamos de grado de saturación y aquí hablamos profundidad. Pues fíjense, yo tengo acá esta curva de acá, pero llega un momento, ¿no es cierto?, del nivel de saturación para abajo, el suelo está completamente saturado, al 100%. Bien, entonces, la ascensión capilar justamente se debe a la atracción molecular que existe entre el suelo, entre la partícula sólida y la partícula de agua. Cuanto más fino sea el suelo, la ascensión capilar es mayor. Bueno, entonces, bueno, me dirán ustedes, bueno, qué interés tenemos en el suelo de hablar de capilaridad. ¿Quién tiene una idea? ¿En qué incide en obras de ingeniería la capilaridad? Se lo voy a mostrar otra figura. La capilaridad, fíjense, aquí vamos a ver acá, en este esquema. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, un suelo donde tiene aire, donde tiene agua libre, bueno, y lógicamente y el sólido, por supuesto. Entonces, si yo pongo un corte aquí, voy a tener suelo sumergido y suelo parcialmente saturado para arriba. Entonces, ahora, lógicamente, cuando ya, si lo pongo un tubo,
pequeñito, no sé si ustedes han hecho un ensayo en un laboratorio en física. Le ponemos un pequeño tubo a un recipiente con agua, el agua va a ascender hasta cierta altura. Ahí está, ahí está la curva que hace, no sé, la superficie curva que hace el agua, lo llamamos menisco. Y hasta la altura que sube el agua se llama altura capilar. Pero ¿por qué sube el agua? ¿En qué nos puede afectar? ¿Perdón? A ver, ¿en qué nos puede afectar como ingenieros, como constructores? Al vidrio. ¿Cómo? La receta de lo que yo podría hacer. Ya, les explico por lo siguiente. Miren, seguramente todo el mundo ha visto construir una casa, ¿no es cierto? Antes de colocar el piso, ¿qué le ponen? Hay que impermeabilizar un plástico, ingeniero, para la humedad. Exactamente, pero antes de poner el piso, le ponen un contrapiso, ¿no es cierto? Generalmente se coloca de piedras, generalmente. Y sobre las piedras ya se coloca cemento y se le coloca el piso. Bueno, el efecto de colocar las piedras no solamente es para repartir cargas, sino intuitivamente, ¿no? Sin saber por qué, están haciendo justamente, están rompiendo el efecto capilar. Si no pusieran esa camita de piedra, ¿no es cierto?, por capilaridad, si ustedes lo ponen directamente en un suelo que tenga fino, digamos, que sea arena fina, por último, el agua va a subir y se va a entrar por las fisuras que tiene. Ningún elemento es totalmente impermeable. Entonces el agua es como les decía, ¿no es cierto?, es tan adherente y va a haber, en épocas de lluvia va a haber una cierta cantidad de humedad dentro del ambiente. ¿Por qué? Porque el agua atravesó el piso por capilaridad. Si usted le pone una piedra abajo, una capa de piedra, está rompiendo el efecto capilar. Uno. Dos. ¿Han visto construir una casa, no es cierto? Cualquiera. ¿Qué ponen? El cimiento corrido, digo, ciclope, ¿sí? Encima del cimiento, ¿qué le ponen? Un sobrecimiento. Sobre el sobrecimiento que se coloca antes de colocar el ladrillo. Supongo que han visto todos construir una casa, ¿no? ¿Qué se coloca sobre el sobrecimiento antes de colocar el ladrillo, el muro de ladrillo? ¿Ah? El hilo adhesivo. Una manta impermeable, ¿no es cierto? Plástico con un poco de alquitrán, o en su defecto un cartón asfáltico, ¿no es cierto?, sobre el sobrecimiento. Y recién colocan el ladrillo. ¿Y por qué están haciendo eso? Para que la humedad no suba. Exactamente, para que el material, ingeniero. la humedad no suba, el agua no suba por capilaridad y se transmite por el reboque, ¿no es cierto? Y después va a caer por los cielos rasos unas gotas de agua y su pared va a estar sudada, húmeda. Entonces el albañil no sabe por qué lo pone, pero sí lo pone. Eso justamente por problemas de capilaridad. En los sótanos. Imagínense, bueno, supongamos que ustedes han hecho vestir de suelo, dicen muy bien, el nivel freático encontré a 5 metros. Encima tengo limo, de arena y un poco de arcilla. Muy bien, no pasa nada. Y usted le coloca la losa del sótano,
Después de una lluvia va a aparecer agua en el sótano. Pero seguro va a decir, miren, ¿no? ¿Qué pasó? No, si el nivel freático estaba bajo y por qué, pues no se explica, pero sin embargo ya tiene agua en el sótano. Algunas veces inclusive de las paredes laterales empieza a gotear agua. ¿Qué ha pasado ahí? El agua subió por capilaridad. Entonces va a tener que, en muchos sótanos, cuando están mal hechos, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Lo colocan después le hacen una especie de piscinita, ¿no es cierto? Se junta todo el agua ahí y después con una bombita están sacando hacia la calle. Ambiente húmedo. Es problema de capilaridad. Eso es lo que hay que cuidar, este efecto capilar. Por el piso ni por la parte lateral. Y para eso justamente también es conveniente, en cualquier edificación donde haya sótano, tienen que colocar una capa de piedra. Y encima ponen grava y ponen siquiera una manta sintética, de tal modo, ¿no es cierto?, que sea estanco y no sube el agua a través de la losa y el ambiente húmedo. Eso se hace en muchas obras. Por ejemplo, en la sala de máquinas de un elevador de granos, muchas veces el elevador de granos en los silos está en 4 metros de profundidad. Entonces, cuando llueve, por ejemplo, a veces la parte lateral. Ahora también los de gasolineras, hidrocarburos ahora está obligando a que los tanques sean enterados y además sean de hormigón, ya no de metal como eran antes. Entonces, todo eso hay que impermeabilizar. No puede entrar el agua por ningún lado. Entonces hay que utilizar inclusive hormigón con impermeabilizante, hay que mezclar y bueno, un tratamiento especial para que no entre el agua por capilaridad. En el caso de las arcillas, la capilaridad se puede hasta 30-32 metros de altura. Justamente viene este famoso dren francés. ¿Qué es un dren francés? No es más que una capa de piedra que se coloca para evitar la ascensión capilar. Muchas veces, por ejemplo, en terraplenes, estamos haciendo carreteras, cuando vemos que estamos trabajando con limos o arena con un poco de arcilla, como subrasante, ¿no es cierto? Estamos levantando el terraplén y para que no siga subiendo la capilaridad hacia arriba, hacia la superficie, digamos, el pavimento, se coloca una capa de piedra. Eso se llama dren francés. Entonces el agua sube hasta ahí, pero ya no sube más. ¿Por qué? Porque justamente la altura capilar es inversamente al diámetro del conducto. Entonces con la piedra lo anulamos la ascensión capilar. Al subir esta cierta parte, nosotros. ¿Por qué? A ver, qué es importante en un terraplén de capilaridad. ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué puede ser importante la capilaridad en un terraplén? Para caminos. ¿No tienen idea? Supongamos, generalmente en los caminos se van a fijar, agarran tierra, ¿no es cierto?, de la parte lateral de la carretera y levantan con el mismo suelo el terraplén. Entonces al pie del terraplén queda ya un pozo, al otro lado también. Entonces cuando llueve, ¿qué ocurre? Se acumula agua. Entonces por vasos comunicantes, ¿no es cierto?, la altura del lado izquierdo va a ser igual al lado derecho también, entonces hay vasos comunicantes en la superficie libre. Y entonces el agua empieza, como está en comunicación, el agua empieza a ascender para arriba. Entonces esa agua va a ascender, si el suelo tiene bastante fino, entonces inclusive va a tratar de pasar en la capa base que está colocado y por tanto va a subir de abajo hacia arriba, inclusive como partículas de agua en la superficie. Después de una lluvia van a ver ustedes, ya no llueve, pero sin embargo en el piso tiene unas de agua que están saliendo de abajo hacia arriba. Eso netamente es problema de capilaridad.
siempre es de esperar que el agua entre de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el efecto? Entonces, como ustedes tienen capa base, que son piedras de 2 pulgadas, 1,5, etc. Y bueno, y abajo tienen otro material que la surasante, que es un material no muy adecuado, pero menor calidad. Entonces, bueno, resulta que con la saturación del suelo por capilaridad empiezan a mezclarse entre ellas. Las partículas grandes que estaban arriba en capa base se precipitan para abajo poco a poco y la parte fina sube para arriba. Entonces, cuando ocurre eso, resulta que el fino se está yendo para arriba y el grueso está bajando para abajo. Entonces, lo que era capa base ya no es más capa base, pierde su capacidad de soporte. Entonces, esa capacidad de soporte se lo pasa a la capa de rodadura, al pavimento. El pavimento no está hecho para aguantar tanto peso, tanto tráfico, y por tanto se empieza a desintegrarse. Aparece primeramente fisuras, después aparecen baches y después se arruina la carretera. Listo, entonces está arruinado el asunto. Pues por eso algunas veces se colocan, como le digo, de francés, o también ahora últimamente se está colocando geotextiles para evitar este problema de contaminación por el efecto capilar. Donde hay piedra hay que poner esa capa con de arcilla, puede levantarse la plena con limo o arcilla, pero hay que poner algo que no afecte la capilaridad. Bien, entonces por eso cuando se hace una evaluación de carreteras, seguramente va a hablar el ingeniero de carreteras sobre esto, pero más o menos con un enfoque desde el punto de vista de suelos. Cuando está apareciendo los baches, ya no es conveniente hacer un resellado porque ya es un problema. Hay 2 tipos de problemas en pavimento, que es un problema netamente superficial, que sería desde el pavimento. El otro es estructural. Estructural es todo lo terraplén, entonces eso me ha fregado. ¿Por qué? Porque tienen que sacar el material, evaluar el material y tal vez tengan que deshacer todo. Entonces, ¿cómo se evalúa eso? Primeramente se corta un pedazo de pavimento, no importa que sea rígido o flexible, y luego se mide la densidad en sitio de arriba en diferentes capas. Se hace la curva de compactación del material que se extrae y se revisa, ¿no es cierto?, con cuánto % de compactación hay, y además la clasificación del suelo. Y también le va a chequear su CBR. Entonces, si está muy contaminado, entonces ya quiere decir que se mezcló la capa base con la subrasante, y por tanto el suelo ya no es adecuado para seguir soportando cargas. Si lo colocamos, te va a funcionar bien un tiempito, después va a crear el mismo problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar el pavimento, sacar la materia que está contaminada, mezclar con otro material granular para mejorar y volver a reutilizar. Eso se hace en la evaluación cuando hay problemas de baches. Y esos problemas netamente, ¿en qué empezó? Por efecto capilar. No se tomó en cuenta esa presencia de agua que por abaratar costos constructivos, a veces se utiliza el material de la parte lateral, pero no se hace salida de agua. Entonces el agua está permanentemente afectando por capilaridad. Ese es el tema. Entonces la aplicación de nosotros es que hay que tener cuidado en las construcciones, siempre ver. Ahora, por ejemplo, otro efecto que surge cuando se está haciendo un estudio, digamos, que se lleva 5 metros de terreno y tienen que ser un sótano a 4 metros. Pero sin embargo, antes de llegar a los 4 metros de excavación, ya tienen agua. Y el constructor dice, pero ¿por qué en el estudio de suelo dice 5 metros y resulta que a los 4 metros tengo agua? Es fácil, pues. Usted está levantando algo que está confinando. Entonces, ¿no es cierto? Entonces la presión que está ejerciendo el agua vence la presión que está de arriba, y por consiguiente la agua sube. Tengo una lagunita ahí. Entonces siempre es conveniente cuando se hacen
en edificaciones grandes o a mayor profundidad, se debe controlar la ascensión capilar colocando piezómetros. Los piezómetros son los tubos que se coloca con la perforación abajo, a donde uno quiere determinar el nivel de agua, y vemos cuánto sube para arriba en diferentes épocas del año. Pues no es nomás por eso, hacer nomás un edificio te hablan de edificios grandes, por supuesto. Entonces tiene que controlar, se colocan piezómetros. En los edificios que están construyendo en la avenida San Martín, uno que es el Boris Medina, ese edificio que va a ser más alto de Santa Cruz, se han colocado justamente piezómetros para poder controlar, saber qué nivel, cómo fluctúan los niveles de agua. ¿Por qué? Porque justamente ahí creo que tiene 4 niveles de sótano, que está profundo. Hay que tener ese problema netamente de capilaridad. Bueno, eso más o menos es el concepto de este temita que estamos viendo. A veces uno no dice, no incide nada, eso es falso. Al agua hay que tener respeto y miedo. Bueno, entonces, lógicamente, ahora vemos nuestro tema. Para ver, lógicamente, esta situación, vamos a hablar, por ejemplo, de la tensión superficial. La tensión superficial se puede representar como una fuerza en la superficie de separación entre el aire y el agua, que actúa paralelamente a la superficie del agua y su magnitud. O sea, si tenemos una burbuja de aire aquí, y la tensión superficial está justamente en la separación entre el aire y el agua. Por eso tiene un valor de una fuerza lineal. En este caso, este sub 0, que es la tensión superficial, tenemos 0.75 gramos por centímetro, o equivalente a 73 dinas por centímetro, esto a 21 grados centígrados. Lógicamente, esto es variable dependiendo de la temperatura. Ya, ahora, tenemos también la tensión capilar. La tensión capilar, la atracción del agua por las partículas del suelo o por el vidrio limpio es igual o mayor magnitud que la tensión superficial. Por tanto, una tensión en la superficie de separación y extendida se extiende a lo largo de cualquier de estos materiales. Si se obstaculiza por alguna fuerza como la gravedad, lo que se extiende a la superficie de separación aire-agua, esta se estira formando una tensión con la superficie curva, que se llama menisco, y se produce esfuerzos de tensión en el agua. Este esfuerzo se llama tensión capilar. Por ejemplo, esta tensión superficial, el suelo puede tener 3 valores. La tensión superficial va a ser 0 cuando el suelo está completamente seco. También va a ser 0 cuando está completamente saturado, ¿verdad? Y cuando la tensión superficial es máxima. Cuando el suelo está parcialmente saturado. ¿Qué quiere decir con eso? Fíjense ustedes, cuando van a jugar fútbol en la playa, si la arena está seca no van a poder correr. Y si está completamente saturado tampoco, ¿verdad? Porque hay agua. Pero si tiene humedad, pero no está totalmente saturado ni está seco, ¿qué va a pasar? Pueden jugar fútbol tranquilamente ahí. ¿Qué es lo que está actuando ahí? La tensión superficial. Bien, entonces, en este esquema, vamos a ver lo siguiente. Este es un tubo cualquiera, estamos semejando, ¿cierto? Esto no es demostrar simplemente para demostrar la teoría, pero en la parte práctica también ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué se ha hecho acá? Un recipiente con agua, se coloca un pequeño tubo y se ve que el agua asciende, por eso estamos hablando de vidrio limpio.
el agua va a ascender hasta una altura determinada. Esa altura se llama altura capilar, y además, como se dijo hace rato, es cierto que por la gravedad y por la fuerza gravitatoria que existe, entonces esta superficie no va a ser recta, plana, sino va a ser una curva. Entonces estas tensiones se desarrollan justamente en el entorno de este conducto, que es circular, un cilindro. Entonces de ahí sacamos, fíjense acá, tenemos aquí un ángulo alfa, le llamamos T, esta es una fuerza, y hacemos lo siguiente. T viene en tensión capilar del agua que se desarrolla en todo el diámetro del conducto, entonces tenemos T, que es tensión superficial, pi por D. Y F, que viene a ser de este F, viene a ser T por coseno de alfa. Y si emplazamos en esta ecuación, este valor de aquí, vamos a tener que F es T sub 0 pi por D por coseno de alfa. F, cuando fuerza total no equilibrada que se desarrolla en el perímetro del menisco, donde la presión del aire es cero. Entonces, ahora, debido a estos efectos, lo vamos a llamar nosotros el esfuerzo capilar, que es el esfuerzo que actúa dependiendo, en cierto, desde su ángulo justamente de este menisco. Entonces tenemos aquí, U es un esfuerzo, viene a ser fuerza sobre área. Esta fuerza, que es esta de acá, y el área es el área justamente del cilindro, es pi por D al cuadrado sobre 4. Entonces esto para un ángulo cualquiera. Entonces tenemos, haciendo pasos algebraicos, vamos a tener que hacer 4t sub 0 coseno de alfa sobre D, desde el diámetro del conducto. Entonces, este valor de esfuerzo capilar es para un ángulo cualquiera. Pero podemos conocer particularmente esto. Si hacemos que el radio del menisco, que viene a ser este es menisco, el radio de esto sea la mitad de una esfera, entonces vamos a tener el radio del menisco a ser de medios. La mitad de esto es como una esfera, ¿no? Cuando una esfera, el radio del menisco va a ser de medio, ¿no es cierto? A la mitad. Entonces estamos haciendo aquí que esta superficie sea la mitad de una esfera. En ese caso tenemos radio del menisco igual a de medios. Entonces, reemplazando la ecuación, por aquí tenemos coseno de alfa de medio sobre radio del menisco, que estamos hablando de esto. Entonces vamos a tener de coseno de alfa por radio del menisco. Si reemplazamos en esta ecuación que vimos inicialmente, que era esta de aquí, reemplazando estos valores, vamos a tener 4t sub 0, y aquí es D es igual a 2 coseno de alfa por radio del menisco. Entonces se van con todo esto, nos queda 2 t sub 0 radio del menisco. Esto cuando estamos considerando que la superficie del menisco es la mitad de una esfera. El otro caso, ¿cuándo sería? Cuando tendríamos una superficie plana. En este caso, alfa es 0. Entonces, si alfa es 0, ¿qué hacemos? Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Perdón, esta ecuación. En este coseno de 0 es 1. Entonces nos va a quedar directamente 4t sub 0 sobre D. Entonces esto va a ser entonces la tensión máxima. Si tuviera este menisco completamente horizontal. Bien, entonces serían en 3 casos. Uno, cuando tiene un ángulo cualquiera, ¿no es cierto?, este menisco. Y otro cuando es la mitad de una esfera, y otro cuando consideramos que está totalmente plano. En 3 casos. Bueno, resulta que este asunto es bastante difícil tomar en cuenta, ¿no es cierto? Pero hay unas fórmulas empíricas que son bastante útiles para poder determinar. ¿De cómo vamos a hablarles? Primero hablaremos de lo que ocurre en el suelo. De esta misma ecuación, lo único que vamos a hacer es calcular la altura capilar. Si además el suelo está saturado y inundado, la tensión capilar se reduce a 0 y la humedad es continua. Cuando un suelo saturado se expone al aire libre, se desarrolla la tensión capilar y se forman meniscos.
la presión aplicada a un punto del fluido, el agua sigue la del hidrostático. Entonces, ¿qué decimos aquí? Si sigue la hidrostática, ¿qué va a pasar? Delta U, o sea, el esfuerzo capilar, va a ser igual a peso excesivo de agua multiplicado por un delta Z cualquiera. Entonces, de eso sacamos, fíjense aquí. Bien. Esa es la expresión que hacemos. De las tres ecuaciones que hemos visto para diferentes casos. Entonces, sí, bueno, este es un menisco y aquí está el agua colgada. Este es un menisco de temperatura capilar y, lógicamente, aquí tenemos un diagrama de presiones. En este punto, donde está el nivel freático, superficie libre, consideramos aquí negativo y positivo. Pues tienen convenciones. Por eso, justamente, este signo, si van a fijar ustedes aquí al principio, está con negativo. Aquí. Esta es la tensión superficial con negativo, pero es cuestión de convencionales. Entonces, de eso estamos sacando esto, aquí negativo y aquí positivo. Entonces, aquí el agua colgada del menisco, esta es la ascensión capilar, y el esfuerzo del agua en un tubo capilar, ¿no? Nosotros tenemos el diagrama de este menisco. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? El delta Z cualquiera lo estamos llamando la altura capilar. Y al U, el U máximo, fíjense, entonces este U para nosotros que viene a ser gamma del agua por delta Z. Entonces, reemplazando estas ecuaciones, tenemos un cierto que delta Z es igual a la altura capilar. Reemplazando las ecuaciones que ya vimos en su dato, vamos a llegar a esto. La altura capilar va a ser 4T sub 0 por D, el diámetro del conducto, por gamma del agua. ¿Eso para qué caso era? De la ecuación que estamos empezando, ya siempre tres ecuaciones. Uno hemos hablado para un ángulo cualquiera, otro cuando es la mitad de una esfera, y el otro es cuando es horizontal. Entonces tenemos tres ecuaciones. No, fíjense, esto es de 4 T sub 0 coseno de alfa sobre D, y otro es 2 T sub 0 por la del menisco. Y el otro, cuando está plano, tenemos 4 T sub 0 sobre D. O sea, son tres casos. Entonces estamos reemplazando la misma ecuación, entonces vamos a tener justamente la altura capilar para los tres casos. Uno es esto, 4 T sub 0 sobre D por gamma del agua, y esta es la altura capilar, para un algo cualquiera tenemos 4 T sub 0 coseno de alfa por gamma del agua por D. O sea, aquí tenemos la altura capilar para los tres casos. Bueno, ahora el asunto para poder, digamos, evaluar exactamente esto, porque es bastante difícil saber, por ejemplo, el diámetro del conducto. Entonces, lo que han hecho los autores aquí, por ejemplo, Hassen, ha hecho una formulita empírica, que más se utiliza este método, esta formulita, que viene a ser C, C es una constante que varía entre 0,1 centímetros cuadrados y 0,5 centímetros cuadrados. Va a depender del tipo de material, ¿no? Entonces, cuando sea más arcilloso, será más grande. Cuando sea menos arcilloso, entonces este valor más chico, este valor C. Y E es la relación de vacíos inalterado. D es el diámetro efectivo de Hassen que se calcula de una curva gravimétrica del suelo. Con eso calculamos la altura capilar. Una fórmula empírica. Bien. Ahora, otra formulita que había aquí era esta. Esta también es otra fórmula empírica. Pero esta es más ambiguo, fíjense. Para fines prácticos se puede utilizar la siguiente relación. 0,306 dividido entre D. Pero lo difícil de encontrar este D, ¿dónde va a encontrar? Un libro especializado dice, ¿no?, que en la arcilla puede ser el diámetro del conducto, tanto, pero eso es muy relevante, ¿no? Casi no se usa esta ecuación, pero a veces saca de apuro. Lo que más manejamos justamente es esta ecuación de Hassen para calcular la altura capilar. Muy bien. Bueno, este ejemplo lo vamos a dejar después. Vamos a terminar con esto. Ya. Ahora, esta ecuación viene aquí, por se ha colado acá.
Factores que influyen en la capilaridad, en la capilaridad. La capilaridad es una función de muchas variables. Como se, la altura y la velocidad del movimiento capilar están influenciados por los siguientes factores. 1. Tensión superficial del agua, tiempo, temperatura, evaporación, contenido de humedad, densidad de su masa, tamaño de las partículas. Pues, ¿qué te quieren decir aquí, no es cierto? Uno, primeramente, el tiempo. Justamente si medimos la ascensión capilar, aquí estamos poniendo la altura capilar versus días. Entonces, fíjense, la altura capilar ha subido poco a poco, hasta la altura máxima, y de ahí es asintótico. En este caso, a los 20 días, subió la ascensión capilar entre 20 días a la altura capilar máxima de 80 y se mantiene constante. Ya no sube más tampoco. Hasta ahí se equilibra. Es más o menos es la curva que hace, ¿no es cierto?, la ascensión capilar en función del tiempo. Bueno, pero de eso va a depender esta altura capilar, como decimos aquí, ¿de qué depende? Tiempo, el tiempo que ocurre, la temperatura, la evaporación. Pero ¿quién me puede decir qué es evaporación? Hola. Es un cambio. Sí, es de líquido a gaseoso. Es una pérdida de humedad, ¿no es cierto?, por evaporación. ¿Okay? ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es importante la evaporación? Por ejemplo, si ustedes estuvieran haciendo una carretera donde hay viento y mucho calor, ustedes tienen que trabajar con la humedad óptima, porque la humedad que se saca de la curva de compactación. Entonces, si no controlan la humedad, pues cuando están compactando, el viento y el sol le va haciendo evaporar la humedad, y por consiguiente el suelo va a estar seco, no va a poder compactar para llegar a sus densidades máximas. También, el contenido de humedad también es importante, ¿cierto? Eso va a depender también de la situación del medio ambiente, si cuánto porcentaje es humedad ambiental. Después, en su densidad de su masa, ¿qué es densidad de su masa? ¿Con qué grado de compactación está? Si está muy suelto o muy compacto. El tamaño de las partículas, también. El tamaño de las partículas, lógicamente, que en el suelo granular va a subir a una cierta altura y se queda ahí. En cambio, el suelo, si es un suelo arcilloso, la ascensión va a ser más prolongado, la ascensión capilar, y va a ser la mayor altura. Es importante hablar de, por ejemplo, digamos, de evaporación. Fíjense. La evaporación es importante cuando estamos compactando en dos condiciones extremas. Uno, cuando llueve. Cuando llueve, ¿qué ocurre? No podemos seguir trabajando, haciendo carretera. Vamos a tener que esperar. Y justamente, fíjense, aquí dice, en 12 horas se evapora aproximadamente 2.5 centímetros de espesor de suelo, por supuesto, a una temperatura de 25 grados. Y en zonas templadas, solo 2/3 a 1/3, casi nada. Pues por eso es que cuando se va, si uno quiere continuar compactando después de una lluvia, hay que remover el material. Hay que abrir en camellones lo que ya estaba pavimentado, ¿no es cierto?, para hacer que evapore, para compactar a la densidad máxima y seguir trabajando. O en su efecto con la retro, se va volcando el material, se lo expone hacia el sol, otra vez a otro lado, para poder acelerar la evaporación. Ahora ocurre lo contrario, si hay mucho viento y mucho calor, bueno, prefiero trabajar de noche. Porque a veces de día no se puede trabajar cuando el calor es muy fuerte y el sol pues se evapora. Peor si no hay agua en la región, pues peor todavía, porque el agua hay que traer de distancia larga. Bien, pues todos los casos, lógicamente, hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? La evaporación es importante para el avance de una obra. Usted no puede sentarse pues a tomar café para que el sol actúe y le esté poniendo la humedad adecuada para seguir trabajando. Tiene que hacer algo. Y para eso justamente es de mover el suelo. Bien. Ahora, también otro fenómeno que ocurre en el suelo se llama succión.
El nivel freático se halla a una cierta profundidad en la superficie freática. El agua estará a una presión igual a la atmosférica. Por debajo de la superficie, la presión del agua en los poros del suelo aumenta con la profundidad. Por encima de la superficie freática, las fuerzas capilares se oponen a la fuerza de gravedad. Si tomamos como cero la presión del agua en la superficie freática, esta presión será positiva, que por debajo el nivel freático en eje negativo. Por encima. Pero en resumen, succión se puede indicar como succión de un suelo, que es la presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros o vacíos. Cuando el suelo no está sometido a esfuerzos exteriores, la presión capilar se denomina presión negativa de poros. Esa succión es la capacidad de retener el agua, ¿no es cierto?, en los poros, pero eso siempre y cuando no esté sometida a una presión. Si está sometida a una presión, lógicamente esto varía. ¿Por qué? Porque cuando se somete a presión, entonces aparece lo que llamamos la presión efectiva. Hay mayor interacción entre granos y por consiguiente va a disminuir los espacios vacíos, entonces por tanto la succión no va a bajar en realidad. ¿Por qué? Porque va a ser obligado que el agua salga por su lado. Eso sería entonces en cuanto a este tema. No sé si tienen preguntas. Hola. Hola, hola. Sí, ¿no se escucha? ¿No tienen preguntas al respecto? ¿O no le entendieron nada? No. Entonces, dejaremos aquí la próxima clase, continuamos con otro tema que es propiedad hidráulica del suelo. Bien. Bueno, entonces, quedamos esto. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.